Bienvenidos y buenos días a esta conferencia inscrita en la penúltima sesión de esta Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, que lleva por título Los nuevos monopolios digitales. Como sabéis, en los últimos años las mayores empresas del planeta han devenido empresas como Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft. Son nuevas empresas con un tamaño, con una capitalización bursátil muy elevada y también con un tamaño dentro de sus respectivos mercados muy alta. Esto es lo que ha llevado a algunos autores a plantearse si estamos ante un nuevo modelo de monopolio o ante nuevos monopolios que, en consecuencia, deberían ser contrarrestados a través de políticas de defensa de la competencia debido a las ineficiencias que pueden generar en el mercado. En apariencia, podría ser una paradoja que algunas de estas compañías que nos han brindado los avances más vertiginosos que hemos visto en la economía mundial durante los últimos 10 años puedan ser acusadas justamente de estar perjudicando gravemente al consumidor. Sin embargo, hay algunas cautelas que sí que hay que tener presentes desde un punto de vista estrictamente económico y que podrían estar frenando la innovación o que podrían estar encareciendo el acceso encareciendo artificialmente el acceso a estos servicios por parte de los distintos grupos de usuarios. Con lo cual, lo que quiero es reflexionar en qué medida esto es una acusación verosímil, cuáles son las alternativas que existen para enfrentarse a esta posibilidad de monopolización de estos mercados. De entrada, quiero distinguir entre dos conceptos de competencia y de monopolio. Un concepto de competencia y por tanto de monopolio de tipo estático, donde en lo que nos fijamos, por lo que nos preocupamos, es por el número de competidores que hay en un determinado mercado. Si hay muchísimos competidores, presupondremos que ninguno de ellos tiene un enorme poder para influir sobre los precios, en cuyo caso hablaremos de competencia, incluso de competencia perfecta, y en cambio si hay muy pocos competidores, presupondremos que cada uno de esos tiene mucho poder de mercado para influir los precios y hablaremos de oligopolio o incluso monopolio. Este concepto estático de competencia para mí es un concepto deficiente, un concepto que debe ser abandonado, porque al final lo que está haciendo es fotografiar una determinada situación en el mercado sin tener en cuenta los procesos que han llevado o que siguen llevando a esa situación de mercado, a esa estructura de mercado. Tengo bastante más aprecio intelectual hacia un concepto dinámico de competencia o monopolio caracterizado por la disputabilidad de la posición de esas empresas en el mercado. Es decir, hablaremos de competencia o de monopolio no tanto como una foto fija, sino como la facilidad o la dificultad para disputar la posición que una determinada empresa o un determinado grupo de empresas ostentan en el mercado. Es decir, competencia y monopolio, lejos de ser conceptos radicalmente definidos, serán más bien porcentajes o probabilidades de disputar esa posición. ¿Y de qué dependerá la disputabilidad de las empresas en el mercado? Es decir, ¿de qué dependerá que una empresa pueda barrer a otra empresa en el mercado, aunque sea la única que exista en un determinado sector? De la existencia de barreras de entrada. A mayores barreras de entrada, más indisputable será la posición de una empresa en el mercado y, por tanto, más capacidad de obtener y de ejercer poder de mercado tendrá en ese sector. Cuanto más bajas sean las barreras de entrada, en cambio, más disputable será su posición y, en consecuencia, aun cuando solo haya una determinada empresa en el mercado, si es muy fácil atacar la posición de esa compañía, podemos presuponer que esa empresa se comportará como si hubiesen muchas empresas en el mercado, porque la posibilidad de entrar y arrebatarle consumidores en caso de que esa empresa no esté satisfaciendo adecuadamente las necesidades de esos consumidores será muy alta debido a las bajas barreras de entrada y, por tanto, esa empresa, aunque sea única en el mercado, evitará adoptar prácticas monopolísticas que lleven a que nuevas compañías entren y le disputen su posición. Bien, ¿cuáles son las barreras de entrada típicas que puede existir en un mercado? Por un lado, son básicamente 5. La primera es la diferenciación del producto. Es decir, si tú ofreces un producto muy distinto del que puedo ofrecer yo, tú tienes un determinado nicho de mercado difícilmente disputable porque
El consumidor solo quiere comprar ese producto y no encuentra otros que sean cercanamente sustitutivos al mismo. La diferenciación puede ser real o imaginaria, es decir, puede haber una diferenciación verdaderamente objetiva del producto, o puede ser, ya digo, una diferenciación meramente imaginaria en el sentido de son el mismo producto, pero está comercializado o están comercializados por empresas distintas y para el consumidor que ese producto lo venda una empresa con una marca reputada, con una marca que le transmita confianza, pues puede convertirlo subjetivamente en un producto diferente al exactamente el mismo que comercializa otra empresa con una marca distinta. La diferenciación de producto en ausencia de restricciones legales a la copia o al aprovechamiento de las tecnologías existentes en el mercado es difícil de mantener en el tiempo. Es verdad que durante un corto periodo una empresa puede diferenciarse de otra, pero al final el resto de compañías observan cuáles son las características fundamentales de ese producto y si la tecnología es de uso público, es decir, si no existen patentes, será muy fácil o sea relativamente fácil generar un producto sustitutivo del mismo que pueda ser ofertado en el mercado. Una segunda barrera de entrada es la ventaja en costes. Si yo soy capaz de producir mucho más barato que otras empresas, puedo vender mi producto más barato excluyendo a todos los potenciales competidores. Las ventajas de costes pueden venir de una mejora tecnológica o de una determinada tecnología, que en tal caso suelen ser ventajas de costes bastante fáciles de suprimir, por el mismo argumento que hemos mencionado antes, es decir, en la medida en que el conocimiento tecnológico sea relativamente público, será fácil reproducir ese modelo de negocio de bajos costes, pero también pueden venir causadas por economías de escala. En caso de que estemos ante ventajas en costes por economías de escala, sí que es verdad que esa posición puede ser más difícil de disputar, porque una vez una empresa ha entrado en el mercado y ya tiene una masa crítica de consumidores, es capaz de ofrecer sistemáticamente ese producto mucho más barato que la competencia, dificultando que nuevos competidores entren. Una tercera barrera de entrada bastante difícil de disputar es la posesión exclusiva de un recurso. Si yo soy el único propietario o el único que dispone en última instancia de un determinado bien que es esencial de un determinado factor productivo que es esencial para producir un bien o servicio, los competidores, en la medida en que no puedan acceder a ese recurso, estarán incapacitados para producir algo mínimamente sustitutivo de ese bien o servicio. Una cuarta barrera de entrada es la habilidad para retener al cliente. Hay muchas razones que pueden llevar a retener al cliente o que lleven al cliente a no querer salirse de una determinada relación comercial con un proveedor. En ocasiones estamos ante retenciones por fidelización. Por ejemplo, te voy dando una serie de puntos cuanto más te relaciones conmigo y eso genera una cierta desventaja de querer cambiar de proveedor y perder, por tanto, todos los beneficios que se habían acumulado hasta la fecha. Pero al cliente también se le puede retener justamente porque estemos ante un caso, por ejemplo, de economías de red, donde un proveedor proporciona un servicio que es muy valioso porque está siendo proporcionado simultáneamente a muchos otros usuarios. De tal manera que si un usuario se sale, no es fácil que encuentre otra red en la que incorporarse y disfrutar de ese servicio organizado en red. El ejemplo típico o tradicional en su momento era la telefonía. Si una red telefónica concentra a un gran número de usuarios y otra infraestructura de red telefónica alternativa no tiene usuarios, ¿para qué me voy a mudar a la otra red telefónica si no puedo llamar a nadie? ¿No? Con lo cual yo estoy, en cierto modo, retenido en la red que tiene un mayor número de usuarios y el hecho de haber sido capaz de atraer a muchos clientes genera como un efecto dependencia de mantenerme en esa red. Y la quinta ventaja o la quinta barrera de entrada, que diría que en las economías modernas es realmente la más importante y en la que menos hincapié se suele hacer por motivos obvios, es la exclusión de la competencia. Exclusión de la competencia normalmente a través de normativas estatales. Simplemente una ley que impide que alguien entre en un determinado sector, que le confiere a una determinada empresa una situación de monopolio u oligopolio. Un caso muy conocido recientemente es el sector del taxi, por ejemplo.
Yo no puedo, sin comprar la licencia que ofrece el Estado en un número cerrado, yo no puedo ofrecer servicios de taxi en competencia con los taxistas actuales. ¿Bien? Entonces, esas son las 5 grandes barreras de entrada que existen y que, por tanto, permiten de algún modo crear un monopolio en un sentido dinámico, es decir, una empresa cuya posición en el mercado es difícil de disputar y precisamente porque es difícil de disputar, tiene poder de mercado. ¿Y qué entendemos por poder de mercado? Pues básicamente la capacidad para marcar profundamente las condiciones del intercambio, en un doble o triple, incluso triple sentido. El monopolista, es decir, aquella empresa que tiene poder de mercado, tiene incentivos a restringir la oferta para elevar el precio. Básicamente, destruyo parte de mi producción o dejo de prestar parte de mis servicios que podría prestar rentablemente a cambio de que los otros servicios o los otros bienes que estoy vendiendo suban de precio, restringo la oferta para que suba el precio, y el extraprecio que consigo por restringir mi oferta me compense aquellos intercambios que dejo de realizar. Es decir, por tanto, el monopolista aumenta el precio restringiendo la oferta. Y esto es un problema que en economía llamamos de ineficiencia paretiana, porque sería posible producir más rentablemente, es decir, estamos fuera de la frontera de posibilidades de producción. Esta empresa puede incrementar la producción sin reducir la producción de ningún otro bien o servicio. Es una restricción que únicamente tiene como propósito maximizar los beneficios del monopolista. Pero esa maximización de beneficios del monopolista no es lo que más preocupa al analista económico. Lo que preocupa al analista económico es que por maximizar esos beneficios haya una pérdida irrecuperable de eficiencia en forma de consumidores no atendidos. Es decir, el problema no es que se les suba el precio a unos consumidores que sigan comprando el producto, sino que se sube el precio restringiendo la oferta, impidiendo que otros consumidores accedan al producto, pudiendo acceder a él en caso de producirse sin reducir la oferta de otros bienes. Luego, el monopolio se puede convertir también en un monopsonio, es decir, en el único demandante, si estamos en una empresa que se dedica a comprar para vender, o que tiene en todo caso proveedores que le permiten proporcionar el servicio, y si se convierte en un monopsonio puede hacer algo parecido al monopolio, es decir, puede restringir la demanda para reducir el precio que paga a los proveedores. Y eso también es un problema de eficiencia. Por tanto, el monopolio puede o restringir la oferta o restringir la demanda para alterar el precio y lucrarse a través de esa alteración del precio. Pero además, desde un punto de vista quizá más dinámico, otro problema claro que puede tener el monopolio es la parálisis de la innovación. En la medida en que el monopolio no siente presión competitiva, en la medida en que por tanto se duermen los laureles, el incentivo al que se le somete para estar innovando continuamente y ofrecer continuamente una mejor versión de su producto, pues es evidentemente mucho menor. Bien, por tanto, podemos tener problemas de, digámoslo así, eficiencia estática, los recursos nos están asignando para agotar todas nuestras posibilidades de producción, hay oportunidades de negocio que no están siendo explotadas para maximizar los beneficios rentistas del monopolista, y hay también problemas de eficiencia dinámica. La coordinación innovadora en el mercado no se lleva hasta sus últimas extensiones debido a que el monopolista no sufre de presión competitiva. Es muy difícil reconocer cuándo una empresa es un monopolio, porque como os he dicho, el hecho de que solo haya una única empresa en un determinado sector de la economía no significa que sea un monopolio en un sentido dinámico. Primero porque definir cuál es el sector de la economía ya es en ocasiones complicado. En ocasiones, muchas veces, la definición de mercado es tan sumamente estrecha que terminamos cayendo en reduccionismos, simplismos o falacias. Por ejemplo, Juan Ramón Rayo es un monopolista de las conferencias ofrecidas por Juan Ramón Rayo, porque solo las puedo ofrecer yo y no hay un sustitutivo, al menos de momento, no hay un clon mío que pueda prestar esas conferencias. Lo que pasa es que, claro, este argumento que a veces dan los austríacos también es un argumento un tanto tramposo, es decir, es verdad que no tenemos que restringir tanto la definición de mercado, pero eso no significa que
flexibilizando razonablemente la definición de mercado, es decir, mirando qué productos son relativamente sustitutivos del que estamos analizando, no puede haber aún así una monopolización porque no haya simplemente sustitutivos cercanos. Es decir, imaginad que no hay otros conferenciantes. Pues claro, si no hay otros conferenciantes, da igual que definamos el mercado como conferencias de Juan Ramón Rayo o mercado de conferencias. Podríamos decir, sí, bueno, pero hay libros, ya, pero el libro, ¿cuán sustitutivo cercano es de las conferencias? Muy poco, y esa falta de sustitutividad cercana es lo que permite justamente ejercer un poder de mercado. Pero ya digo, no es fácil definir los términos en los que es un monopolio, primero porque es difícil definir el sector, y segundo porque el hecho de que, es decir, aunque pudiéramos definir perfectamente el sector, que solo haya una empresa no significa que esa empresa sea monopolista desde un punto de vista dinámico. Puede ser la empresa más eficiente, la empresa que está prestando un mejor servicio a los consumidores y a la que nadie es capaz de batir, es decir, a la que nadie es capaz de disputarle su posición, no porque tenga barreras de entrada perjudiciales para el consumidor, no porque esté ejerciendo un poder de mercado, sino simplemente porque va siempre 2 pasos por delante de la competencia. Imagínate una empresa que no es que sufra de parálisis innovadora, que no es que esté elevando los precios a los consumidores, sino al contrario, está innovando continuamente, bajando precios y mejorando calidades, y eso es lo que le permite que nadie sea capaz de batir su posición en el mercado. Bien, por tanto, reconociendo la dificultad de definir o especificar claramente cuándo hay un monopolio, ¿por qué hablamos de monopolios digitales o de posibles monopolios digitales? Es decir, ¿dónde encajan los casos de Google, Facebook, Amazon, Apple en el caso anterior? Bueno, si hablamos de monopolios específicamente digitales, es decir, de cuáles son las ventajas específicamente digitales de estos posibles monopolios, creo que son fundamentalmente 2 posibles barreras de entrada de las 5 anteriores que he mencionado. La primera es la posesión exclusiva de datos, que podríamos asimilar a la posesión en exclusiva de un recurso, en este caso los datos, la información. Si para prestar un determinado negocio digital los datos son básicos para desarrollar la calidad del producto, evidentemente que solo algunas empresas puedan acceder a los datos les confiere una cierta posición de ventaja permanente frente a todas las demás que no pueden, ya digo, acceder a esos datos. Y la otra es la capacidad para retener al cliente vía efectos red. En el caso de Google o Facebook, por ejemplo, el hecho de que muchos estén utilizando ese determinado bien, por ejemplo la red social, hace que todo el mundo quiera tener la red social Facebook. Podríamos hablar de una tercera ventaja competitiva, por ejemplo en el caso de Amazon, que serían las ventajas de costes vía logística, vía economías de escala. No me voy a referir a esto porque esto no es una ventaja, digamos, específicamente digital. Otros negocios pueden desarrollar esta ventaja competitiva e históricamente la han desarrollado. Por ejemplo, Walmart también ha tenido esa ventaja de costes. Otra cuestión es que Amazon sea capaz de desarrollarla porque tiene las otras ventajas, por ejemplo, ventaja en datos, que permite ofrecer un producto masificado al que todo el mundo quiera acceder. Por tanto, voy a reflexionar específicamente sobre la interacción de los monopolios digitales con estas 2 ventajas competitivas. Retención o acceso exclusivo a los datos y retención vía efecto red del cliente. Cuando hablamos de efecto red, luego volveré al tema de los datos, cuando hablamos de efecto red es necesario distinguir entre 2 tipos de efecto red. Efecto red es simplemente que el bien o servicio aumenta de valor conforme el número de usuarios se incrementa, es decir, que tenemos una realimentación positiva en la provisión del servicio. Cuantos más usuarios entran, más valioso es ese servicio. No digo que menos costoso sea de producir, eso sería un caso particular de economías de escala. Digo que el valor que el consumidor atribuye al servicio aumenta por el simple hecho de que haya muchos más consumidores, con lo cual fijaos en la dinámica. Más consumidores, más valor, más consumidores, más valor, más consumidores, más valor. Y eso, claro, para una empresa que empieza sin consumidores, le supone a lo mejor una barrera de entrada infranqueable. Pero como decía, hay 2 tipos de efectos red. Los efectos red directos son aquellos que incrementan el valor del bien para el mismo grupo
de usuarios cuyo número se está incrementando, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, cuantos más perfiles nos abramos los usuarios, más valor tiene tener un perfil en Facebook porque con más gente puedes interactuar. Esos serían los efectos red directos. Pero también puede haber efectos red indirectos. Es decir, que el valor de ese bien o servicio se incremente para un grupo de usuarios distinto a aquel cuyo número se está incrementando. Por ejemplo, cuantos más perfiles tenemos en Facebook, más se incrementa el valor de Facebook para los anunciantes, porque pueden acceder a un mayor número de usuarios a los que anunciar sus negocios o sus ideas. Entonces, casi todos los monopolios digitales tienen efectos red directos o indirectos. Por ejemplo, Facebook tiene claramente efectos red directos, también indirectos. Twitter tiene claramente efectos red directos, es decir, ¿por qué estamos en Twitter? Pues porque hay mucha gente en Twitter. Si escribiera un tweet y nadie me leyera y no pudiese replicar a nadie, etcétera, ¿qué sentido tendría tener Twitter? Y también hay efectos red indirectos, por ejemplo, en el caso de Google. El hecho de que estemos utilizando mucho Google y que por tanto le estemos entregando muchos datos a Google sobre cuáles son nuestras preferencias, sobre cómo perfilamos la búsqueda, sobre cuál es nuestra característica económica, social, particular, permite que Google permite dos cosas. Primero, que los anunciantes que se anuncian en Google tengan acceso, cuando se produce una búsqueda, a unos lectores o un gran número de lectores, es decir, si millones de personas utilizan Google para buscar y colocamos un anuncio al lado, el anunciante eso lo valora, y también permite perfilar la calidad de sus anuncios, dado que Google, con los datos que obtiene de los usuarios, también personaliza los anuncios para que su eficacia se incremente. El caso de Facebook es muy parecido. Por tanto, monopolio digital, ¿en qué se puede basar? En la retención del cliente vía efectos red directos o indirectos y en la posesión exclusiva de un recurso como son los datos. Si los monopolios digitales fueran verdaderamente monopolios, ¿qué problemáticas podríamos tener? Pues algunas de las problemáticas que justamente se están denunciando que quizás se estén produciendo en estos negocios. Por ejemplo, el monopolista podría restringir el número de anuncios que hay o que ofrece a los anunciantes para elevar su precio. Por tanto, hay un primer perjuicio que es precios demasiado elevados para los anunciantes a cambio de menor oferta de anuncios, con lo cual los usuarios también acceden a menores anuncios y se extrae más renta a los anunciantes. Otro posible problema, que los monopolios digitales paguen muy poco a los usuarios por sus datos, de hecho no nos pagan nada, o no nos pagan nada en términos monetarios, pero podríamos pensar que nos pagan en términos de servicios gratuitos. Yo me cobro de Google o de Facebook porque me da un servicio, red social, buscador, y no he de pagar ningún precio. Por tanto, en cierto modo, sí me están pagando por vender mis datos. Pero a lo mejor el precio que nos están dando es demasiado bajo, si estas empresas son monopsonios. Podrían estar, de alguna manera, tirando los precios que nos abonan, sobre todo en una dimensión, en la calidad del servicio que nos ofrecen. ¿Calidad del servicio en qué sentido? Por ejemplo, la preocupación que existe por la privacidad. Quizá estas empresas son muy descuidadas con la privacidad porque nos están vendiendo un producto poco respetuoso con la privacidad y como no hay alternativas de mayor calidad que sí se preocupen por la privacidad, debido a las barreras de entrada, no nos queda otro remedio que comernos esa falta de privacidad. Y por último, otro problema que podrían generar estas empresas es que estén bloqueando la aparición de nuevos entrantes que sean las innovaciones del futuro, o que podrían ser las innovaciones del futuro, y que debido a ese bloqueo no lleguen a emerger. Por tanto, precios altos para los anunciantes, precios bajos para los consumidores, precios bajos o calidades bajas para los anunciantes y bloqueo de nuevos competidores y por tanto de la innovación. Bien, frente a este problema, que puede ser un problema, ¿qué soluciones
plantean los reguladores? Es decir, ¿cómo se propone contrarrestar el poder de mercado de estos potenciales monopolios digitales? Bueno, como veréis, no hay soluciones perfectas y este será parte del eje en el que quiero estructurar el resto de la charla. Las grandes soluciones que algunos están pensando no son realmente funcionales desde el Estado. Por un lado, una posibilidad sería trocear estas empresas. Bueno, pues si hay pocos competidores, las dividimos, como se hizo en su momento con Standard Oil, la empresa de Rockefeller, y ya habrá más competidores y más diversidad entre la que elegir. ¿Problema de trocear las compañías? Que nos cargamos los efectos red. Con lo cual, si el valor de la empresa depende del efecto red y nos cargamos el efecto red, pues estamos destrozando la empresa para el usuario. Queriendo de alguna manera proteger al usuario o al anunciante, estamos destruyendo los beneficios que usuario y anunciante obtienen de esas plataformas. Una segunda posibilidad sería gravar con impuestos extraordinarios los beneficios de esas compañías. Si son beneficios monopolísticos, les metemos un rejonazo fiscal muy serio y redistribuimos ese impuesto a los que están siendo perjudicados. ¿Problema de esto? Pues que evidentemente si tú machacas a impuestos a estas empresas, innovación, la poca que podría haber probablemente sea todavía inferior, dado que ni siquiera se puede obtener una rentabilidad por modificar el modelo de negocio. Y la tercera política que se suele proponer, política de defensa de la competencia que se suele proponer para estas plataformas, que es quizá en cierto modo la canónica, la más extendida y la que está cobrando más fuerza, es considerarlas algo así como infraestructuras públicas. Es decir, de la misma manera que la red de telefonía, la red de electricidad, han sido consideradas infraestructuras públicas porque, se nos decía, solo puede haber una, y como solo puede haber una, no tiene sentido que lo controle el sector privado, consideremos a una red social como Facebook, a un buscador como Google, a unos grandísimos almacenes digitales como Amazon, consideremos eso infraestructura pública y a partir de ahí apliquemos normativas de regulación del espacio público. Por ejemplo, exigir la neutralidad dentro de esas plataformas, garantizar la libertad de acceso, es decir, que cualquiera se pueda anunciar en Google, cualquiera pueda tener un perfil en Facebook o en Twitter. Por ejemplo, se planteó en su momento que si Donald Trump vetaba en Twitter a un usuario, que eso podía ser considerado una censura y una restricción de la libertad de expresión, porque de alguna manera se está viendo a Twitter no como una red privada, en plan, yo en mi casa digo lo que quiero, sino como una red pública de la única forma o una de las pocas formas de acceder a los pensamientos cortos, breves de Donald Trump es a través de Twitter. Si Donald Trump bloquea ese acceso, está censurando el acceso a la información. Luego, regulación de precios. Si es una infraestructura pública, puedes obtener remuneración por ella, pero no cualquier remuneración, la hemos de marcar nosotros. No te puedes aprovechar de tu poder monopolístico para cobrar cualquier precio. Y luego compromisos de reinversión, es decir, al menos tienes que mantener una cierta tasa de reinversión y de innovación para mantener y para mejorar esas infraestructuras. Eso, digamos, son las posturas más amigables dentro de quienes consideran estas empresas infraestructuras públicas. La postura más radical directamente es nacionalizarlas. Es decir, que si Google, Facebook, etcétera, proporcionan algo así como las carreteras, como la red de electricidad, eso tiene que ser propiedad del Estado. Bien, ni mercado ni Estado ofrecen soluciones óptimas, perfectas, infalibles a ninguno de los problemas potenciales que hemos visto. Es decir, los problemas potenciales existen o pueden existir, es innegable que pueden existir y tenemos que ser conscientes de ellos. Ahora, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cuál es el marco institucional más adecuado para solucionar eso? El mercado ofrece soluciones que no son perfectas, pero que sí que contrarrestan en gran medida el poder de mercado que hemos visto, y el mercado ofrece otras soluciones que son las que hemos mencionado. En el extremo, nacionalizar estos sectores, pero en todo caso no hace falta hablar de nacionalizar, sino considerar las infraestructuras públicas hipercontroladas por el Estado. Y la cuestión, creo que en lugar de tratar de decidir cuál es la solución perfecta, creo que la postura más sensata es quedarnos con la que es menos imperfecta. Y como veremos, creo que las soluciones que plantea el mercado son claramente menos imperfectas que las que plantea el Estado.
Primero, reflexiones desde una perspectiva de mercado o amigable con el mercado frente a estas problemáticas. Primero, ¿cuán grande es realmente el problema de competencia que se está viviendo en estos sectores? Es decir, ¿realmente son monopolios con un enorme poder de mercado o no? Una forma de romper el poder de mercado o una forma de minar el poder de mercado es plantearte cuáles son los costes para cambiar de proveedor. Es decir, ¿cuánto me cuesta a mí dejar Facebook, dejar Google, dejar Apple, dejar Amazon y buscar otro proveedor? Entonces, esos costes a día de hoy son bajísimos. Son prácticamente, no diría nulos, porque siempre hay algún coste, y ahora veremos que algo puede haber, pero son muy, muy, muy bajos. Primero, costes de compatibilidad, es decir, imaginad que yo desde un móvil Android solo puedo acceder a Google. Pues evidentemente, si todo el mundo tenemos móviles Android, es muy difícil o muy costoso usar otro buscador, porque tendríamos que cambiar de móvil. Pero no hay tal restricción, es decir, yo desde un móvil Android puedo usar cualquier buscador. Puede haber uno preconfigurado, etcétera, pero el coste de, teniendo uno preconfigurado, acceder a otro es simplemente 2 clics de diferencia. Por tanto, el coste de cambio o de complementariedad es bajo. Luego, los costes contractuales de exclusividad también son bajos, es decir, muy pocos de nosotros y también muy pocos anunciantes tienen contratos en exclusiva de solo puedes utilizar Google, solo puedes utilizar Amazon, solo puedes utilizar Facebook. Entonces, si me quiero cambiar, me puedo cambiar. Costes de transacción, de transición, también son bajos, es decir, que yo tenga un perfil en Facebook no me impide tener un perfil en Google Plus, o no me impide migrar mi perfil en Google Plus. De hecho, ya hay herramientas ofrecidas por propio Facebook, por ejemplo, para trasladar toda esa información de un lado a otro. Luego, los costes de aprendizaje también son bajos. Al final, las plataformas se parecen mucho entre sí. Que yo utilice Google no me dificulta mucho, o el aprendizaje para utilizar Google no es muy distinto al aprendizaje que necesito para utilizar Yahoo, por ejemplo. Por tanto, si yo sé utilizar un buscador o una red social, es bastante fácil que aprenda con rapidez a utilizar otro buscador o otra red social. Y por último, el coste de incertidumbre también es bajo, es decir, ¿qué riesgos asociados hay de que deje de utilizar Google y pase a utilizar Yahoo, o que deje de utilizar Facebook y pase a utilizar Google Plus, o que deje de utilizar WhatsApp y pase a utilizar Telegram? Bueno, pues no digo que no pueda haber cierta incertidumbre, sobre todo, por ejemplo, con las políticas de privacidad, pero siguen siendo costes relativamente moderados, modestos, razonables de asumir. El único coste verdaderamente importante de estas plataformas es el efecto red, como os decía. El coste de oportunidad de abandonar Facebook es dejar de acceder a todos los perfiles que tiene Facebook. Y en este sentido sí podríamos decir que el coste de oportunidad es muy alto y que hay una retención de clientes debido a este coste de oportunidad alto de cambiar de red. Sin embargo, esto tiene que matizarse mucho debido a que todas estas plataformas permiten la multiconexión, multihoming en inglés, a costes muy bajos. ¿Qué es la multiconexión? Yo puedo tener un perfil en Facebook y un perfil en Google Plus al mismo tiempo. Es decir, que yo esté en una plataforma no significa que no pueda estar en otra. Que yo tenga instalado WhatsApp y utilice WhatsApp no significa que no pueda tener instalado Telegram. Que yo utilice Google para unas búsquedas no significa que no pueda utilizar Yahoo para otras. ¿Por qué esto es importante? Porque el efecto red, de alguna manera, se ve beneficiado de que el coste de una migración simultánea de usuarios de una red a otra, de una plataforma a otra, es muy difícil que se dé a la vez. Es decir, no todos nos vamos a migrar a la vez, aunque todos estemos insatisfechos con una determinada plataforma. Por tanto, existen costes de transición coordinada muy altos. Pero en la medida en que exista multiconexión, yo me puedo migrar o puedo tener 2 perfiles en 2 plataformas esperando que todos los otros usuarios vayan accediendo a la otra plataforma, si es que todos los otros usuarios están igualmente insatisfechos con la primera plataforma. Por ejemplo, imaginad que WhatsApp dice mañana voy a cobrar €1 al mes por tener esta plataforma. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en migrar a Telegram de una manera muy importante? Pues probablemente poco, porque aunque hoy muy poca gente tiene Telegram, no nos costaría nada bajarnos por si acaso la plataforma de Telegram, y conforme fuéramos viendo que más gente se la está bajando, justamente porque todos respondemos a un mismo incentivo de insatisfacción, sería fácil
ya digo, migrar de la una a la otra. Por tanto, es muy difícil establecer condiciones monopolísticas cuando combinamos la posibilidad de multiconexión con costes de transición bajos. La multiconexión reduce la fuerte ventaja competitiva en términos de coste de oportunidad por efecto red. Otra ventaja que ofrece el mercado, la innovación disruptiva. ¿Qué es la innovación disruptiva? Si justamente estamos diciendo que el monopolista se aprovecha de subir precios artificialmente a los usuarios o de bajar precios artificialmente a los proveedores, lo que estamos en otras palabras diciendo es que hay una masa de consumidores o de proveedores que está excluida de relacionarse con la plataforma. Es decir, destruimos producción, vendemos menos y por tanto hay gente que podría comprar y que no compra. O hay gente que podría vender y que no vende porque los precios son demasiado bajos. Por tanto, hay una masa de usuarios que si de verdad se está ejerciendo poder monopolístico, quedan excluidos del mercado y por tanto, esos usuarios tienen que buscar otras plataformas que les proporcionen esos servicios. Si yo no tengo hueco para anunciarme en Google, tendré que buscar otra plataforma en la que anunciarme. Si no tengo hueco para anunciarme en Facebook, tendré que buscar otra plataforma en la que anunciarme. No siempre esas plataformas van a estar, pero lo que quiero decir es que hay una masa de clientes insatisfechos que constituye una oportunidad de negocio para aquellos que sean capaces de ofrecer una plataforma que satisfaga sus necesidades. Y una vez se empieza a desarrollar esa plataforma alternativa que satisfaga las necesidades nicho de esos consumidores o proveedores insatisfechos, ya hay una masa mínima de clientes que permite la escalabilidad posterior. Es decir, ya podemos empezar a entrar en esas nuevas plataformas que han surgido para satisfacer a los clientes insatisfechos y precisamente porque la multiconexión es posible, una vez se ha creado esa plataforma con una masa mínima, ya los otros pueden transitar. Y por último, nunca olvidemos que en el mercado la existencia de monopolios o de monopsonios, pero en este caso, por simplificar, de monopolios, puede contrarrestarse con la creación de monopsonios que lo enfrenten. Es decir, el hecho de que haya un único proveedor no impide que los múltiples usuarios, los múltiples consumidores de ese único proveedor puedan mancomunar su demanda para negociar de tú a tú con el proveedor único. En este sentido, Internet, otra de las ventajas que facilita es la reducción de los costes de transacción para coordinar la demanda a la hora de, por ejemplo, negociar paquetes de anuncios en Google o Facebook. Si se quiere hacer, se puede hacer, y eso contrarresta mucho el poder de mercado de estas empresas porque se está negociando con un amplio volumen de usuarios que tienen, por tanto, un amplio poder de negociación. Bien, estas son las vías en las que el mercado contrarresta el poder de mercado de estos posibles monopolios digitales. Como digo, no son soluciones perfectas, pero creo que son soluciones mucho menos imperfectas que las estatales. Las estatales, de básicamente hiperregular estas plataformas, se enfrentan primero a problemas económicos. Los problemas económicos son dos. El problema de información, cuál debe ser el precio de los anuncios, cuál debe ser el posicionamiento de los anuncios, qué anuncios debemos priorizar, dónde y cómo, cuánto y dónde hay que reinvertir. Tenemos que reinvertir en Google Maps, tenemos que reinvertir en Android, tenemos que reinvertir en WhatsApp, tenemos que reinvertir en Facebook Messenger. Todas esas decisiones, al no estar sometidas a mercado, son problemas muy similares a los que se puede enfrentar el socialismo a la hora de tomar decisiones económicas. Y luego también el problema de incentivos. Es decir, ¿en atención de quién creéis que regularían los políticos? Para determinar, por ejemplo, qué anuncios se deben priorizar en una determinada plataforma. Pues de su propio interés, anuncios políticos, de los lobbies, oye, que hay que hacer una campaña del taxi, pues anuncios de taxi, o de los burócratas. La educación pública es muy beneficiosa y la privada es muy mala. Bueno, todo eso se podría introducir perfectamente en el código de búsqueda o en la jerarquía de anuncios que se presentan. Bien. Por tanto, problemas de información e incentivos muy graves que hacen que haya una menor inversión y sobre todo una mucho peor inversión que si esas empresas se someten, aunque sea parcialmente, a la disciplina competitiva del mercado. Luego, una vez declaramos que estos sectores son infraestructuras públicas, en cierto modo ya estamos cerrando el mercado. Ya estamos diciendo, bueno, esto es lo que hay.
y no tiene sentido que haya más. De la misma manera que una vez la red eléctrica es declarada infraestructura pública, no hay otras empresas que monten su red eléctrica. Ahí se cierra el mercado, ahí se acaba el mercado. Con lo cual, lo que podemos estar haciendo es crear la auténtica barrera de entrada para o frente a los monopolios, que son las barreras legales de entrada. Si ya el político dice, esto es lo que hay y con esto tenemos que trabajar y todos os tenéis que sumar a estas infraestructuras públicas si queréis utilizar pues, buscadores, redes sociales, etcétera, pues ya digo, cerramos todo campo a la competencia y a la innovación. Estas barreras legales se pueden crear no solo porque el político diga legalmente no se pueden crear nuevas redes, sino porque se pueden, precisamente por ser infraestructuras públicas, se les pueden imponer requisitos legales tan gravosos que en la práctica imposibiliten la aparición de competidores. Por ejemplo, legislación en tema de protección de datos, establecimiento de controles de precios, preconfiguración de modelos de negocio. Si quieres competir con nosotros o ofrecer una red similar a nosotros, tienes que hacerlo así. Pero claro, si lo que haces es ofrecer lo mismo que ya está ofreciendo el Estado con la infraestructura pública, ¿qué ventaja competitiva tienes? Por tanto, en última instancia, en lo que podemos caer es en una especie de captura legal del regulador que bajo la excusa de infraestructura pública lo que haga es proteger a esas empresas de posibles competidores futuros. Por tanto, no habilitar la competencia, sino cerrar cualquier posibilidad de competencia. Y luego, por último, también nos enfrentamos, y ya termino con esto, a problemas, llamémoslo así, político-civiles. Es decir, si los políticos controlan el flujo de información, es decir, qué información recibimos, o qué información generamos, porque ellos tendrían acceso directo a qué nos gusta, qué pensamos o con quién interactuamos, esa información que hoy se considera tan problemática que lo tenga una empresa, caería directamente bajo las manos de los políticos. Y eso, a mi juicio, es muchísimo más peligroso que lo tenga una empresa. No digo que lo tenga una empresa no sea potencialmente peligroso, cuidado, también lo es. Pero que lo tenga un político es mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque estamos mezclando dos ideas muy potencialmente dañinas. La primera es el control de la información, que como digo, bueno, puede ser público o privado, en ambos casos es problemático, pero el segundo es una característica exclusiva del poder político, que es la autoridad política. La autoridad política es el derecho a comportarse de forma distinta a la del resto de ciudadanos. Un Estado puede imponer un tributo, es decir, te puede quitar tu propiedad, y un ciudadano particular no puede hacer eso. Claro, si esa legitimación social que tiene el Estado a, digamos, abusar de su poder, le añadimos el control de la información, pues tenemos una legitimación, al menos parcial, de que se abuse del poder a la hora de controlar esa información. Esa legitimación, al menos de momento, no existe en el caso de las empresas. Si nos enteramos que Google, Facebook, Apple están manoseando nuestros datos, al menos durante un cierto tiempo se genera una cierta indignación social que provoca presión sobre esas compañías para cambiar. Cuando saltó el escándalo de Facebook, el valor de Facebook cayó en bolsa muy notablemente y Facebook tuvo que exigir disculpas, tuvo que pedir perdón y habilitar cambios, que serán cambios, eso ya me cuesta más de valorar, pero serán cambios verdaderos o aparentes, pero que al menos eran ciertos cambios de fondo en su política de privacidad. Un político puede también someterse a la presión pública, pero es una presión pública mucho más laxa, porque tiene esa legitimación social para utilizar su poder supuestamente en búsqueda del interés general, que en realidad, como sabemos, no es el interés general, es el interés del político, del lobby o del burócrata. Con lo cual, imaginad, ya digo, el grado de represión sofisticada al que podríamos llegar si los políticos controlan estas infraestructuras públicas y, por tanto, controlan, repito, qué información recibimos y qué información estamos generando y podemos generar. En definitiva, sin ser perfecto los contrapesos que establece el mercado a los posibles monopolios digitales que se puedan llegar a crear debido a las ventajas competitivas que he mencionado en estos sectores, creo que es clarísimamente más disfuncional el control que puede llegar a establecer el Estado en todos los frentes económicos, estáticos, económicos dinámicos y político-civiles que el control que está estableciendo el mercado, el cual, a mi juicio, ya es aparentemente bastante grande en la medida en que los costes
de transición o de cambio de un competidor a otro gracias a la posibilidad de multiconexión son bastante bajos o prácticamente nulos. Muchas gracias. Buenos días, Juan Ramón. Me parece excelente la presentación que acabas de dar ahora, pero bueno, quiero puntualizar unos temas. El primero, pues, es que en el mundo en que lo vivimos ahora y los ejemplos que has puesto específicamente de Facebook y Google, pues no sé si realmente sería una de las mejores opciones hacia las compañías, porque tenemos el caso de AT&T en Estados Unidos, que no ha quedado claro realmente qué tan eficiente fue, digamos, trocearlo, ¿no? Y un segundo tema sería, nuestra posición como liberales sería aceptar el monopolio, hasta qué cierto punto aceptar, porque digamos lo contrario sería aplicar una política de competencia. Y bueno, aplicar una política de competencia, como sabemos, aquí la CNMC no necesariamente aplica una buena política, vamos, y entonces nuestra posición como liberales, ¿cuál vendría a ser? Aplicar política de competencia, y si aplicamos política de competencia, ¿cómo hacerlo, ¿no? ¿Desde qué plano? Porque aplicar la política de competencia es, digamos, meternos en las manos de un regulador, ser intervencionistas, y digamos, casi es todo lo contrario a lo que nosotros como ideología tenemos, ¿no? Y una tercera sería cómo lograr la competencia con esos gigantes de Internet, porque nosotros la evidencia que tenemos es que cada vez que sale una nueva empresa tecnológica que podría complementar esas empresas grandes o hacerle frente como competencia, automáticamente son compradas por ellas mismas. Entonces tenemos lo mismo que, digamos, potenciales competidores son absorbidos por su propia competencia, y al final, digamos, hasta qué punto es bueno regular eso, no regular eso. Bueno, con respecto a las dos primeras preguntas, creo que básicamente estamos de acuerdo, es decir, es lo que he dicho a lo largo de la conferencia, trocear a estas empresas sería un disparate porque te cargas realmente la ventaja competitiva de este sector, y dos, soy muy escéptico de la regulación estatal de competencia y prefiero quizá el control más imperfecto que exhibe el mercado, pero frente a ese control tremendamente imperfecto que exhibiría el Estado por algunos de los motivos que has dicho y otros que he comentado yo. Lo que sí me parece más interesante es la tercera cuestión, y es verdad que en muchos casos cuando surgen empresas nuevas en sectores que pudiesen plantar cara a estas empresas, son compradas por ellas. Esto no significa necesariamente que esa compra genere poder de mercado, porque para generar poder de mercado tendrían que mantener su ventaja competitiva. Es decir, tendrían que mantener su ventaja competitiva primero y abusar de ese poder de mercado después. Que compren una empresa que están haciendo puede ser simplemente una forma de facilitar el desarrollo de esa empresa. Pensad que cada vez más Google, Facebook y estas empresas se terminarán convirtiendo, creo, en una especie de incubadoras. Ellas tienen el capital y otros tienen las ideas. Por tanto, ¿cómo conciliar capital e ideas? Pues incorporando las ideas a estas grandes matrices de proyectos descentralizados. Esto, como digo, no es necesariamente malo, siempre y cuando no se ejerza poder de mercado. La ventaja que tiene, pues que si ejercen poder de mercado, existen los contrapesos que ya he mencionado antes, en forma de posibilidad de crear nuevas empresas que compitan con ellas, que no abusen de ese poder de mercado. Evidentemente también podrían comprar esas nuevas empresas que surgen, pero si estas compañías sistemáticamente se dedican a comprar todo lo que se está creando que puede plantarles cara, al final se van a terminar descapitalizando. Es decir, Facebook no está comprando Telegram, por ejemplo. ¿Por qué no compra Facebook Telegram? Pues muy probablemente porque de momento no hay una presión a cambiar desde WhatsApp a Telegram. ¿Y por qué no hay esa presión de cambiar de WhatsApp a Telegram? Porque Facebook no está abusando enormemente de su poder de mercado en el caso de WhatsApp. Si lo hace, pues a lo mejor se produce la presión de cambio de WhatsApp a Telegram y por tanto tendrá que comprar Telegram. Pero claro, Facebook ha pagado 16.000 millones por WhatsApp. Si tiene que pagar 16.000 más por Telegram para volver a abusar de poder de mercado, que surja un nuevo Telegram y que tenga que volver a comprarlo por 16.000 millones, pues evidentemente estas empresas se terminarían descapitalizando, no diré relativamente rápido, pero no es la forma más sostenible de garantizar o de mantener tu posición competitiva.
Bueno, buenos días, Juan Ramón. Mi pregunta va en la línea de, o sea, cuando se habla de los problemas de que realmente fuese un monopolio, concretamente cuando se habla de que se restringiría el número de anuncios, el pago de usuarios sería muy bajo. Yo creo que es un problema relativo porque al final lo veo conectado en el sentido de, o sea, si limitamos el número de anuncios que se ponen, entonces claro, estás perjudicando a si quiere anunciarse, pero a la vez está beneficiando, o sea, yo considero un pago mayor si me meto en Facebook y me está dando un servicio gratis con menos anuncios, y viceversa, si le das un peor pago al usuario llenando Facebook de anuncios, también estás beneficiando al anunciante, ¿no? Sí, eso es lo que podríamos llamar costes de saturación, es decir, evidentemente estas plataformas son intermediarias entre usuarios y anunciantes, no solo intermediarias, pero al final lo que hacen es gestionar los efectos red directos e indirectos, y evidentemente los efectos red indirectos no siempre son crecientes con el número de usuarios o con el número de anunciantes. En cierto modo, tú te puedes ver beneficiado de que Google te ofrezca cierta información de productos que puedes estar interesado en comprar, porque te filtra y te ofrece un anuncio muy específico que supuestamente responde a tus necesidades, pero claro, si toda la página de Google fueran anuncios, estaría saturado, y eso haría, podría ser relativamente beneficioso para los anunciantes, aunque tampoco, también hay un coste de saturación para el anunciante, es decir, el anunciante prefiere ser él solo el que se anuncie y no tener muchos, pero bueno, podríamos decir que el colectivo de anunciantes está siendo beneficiado, pero a costa de perjudicar al usuario, lo cual efectivamente desataría una fuga de usuarios de Google y, por tanto, una transición hacia otras plataformas. Cuando hablo de que se está prestando a un nivel subóptimo, o se puede estar prestando a un nivel subóptimo, no estoy diciendo que se esté haciendo, pero la hipótesis de poder de mercado es que se está haciendo, me refiero a restringir el número de anuncios o el número de búsquedas, perfiles, etcétera, o la política de privacidad de los perfiles por debajo de la saturación. Es decir, que se presupone, porque si no, no habría poder monopolístico, se presupone que se puede prestar mejor política de privacidad y ofertar precios más baratos y mayor número de anuncios sin que el usuario o sin que el anunciante vea mermada la calidad del servicio que está recibiendo. Como digo, esto es una hipótesis, no sabemos si realmente es el argumento que blanden quienes acusan a estas empresas de ser monopolios digitales. Y digo que no es del todo inverosímil que pueda llegar a ser, pero que afortunadamente tenemos un diseño institucional de mercado que limita y contrarresta muchos de los peligros que pueden surgir por esa vía. Hola, buenos días. Hola. Yo quería preguntarte por dos temas. Has comentado que sería problemático que los políticos accedieran al control de estas redes sociales. Lo que pasa es que creo que ese problema ya lo tenemos con el tema del Big Data. Por ejemplo, en Estados Unidos, se encuentra entre el terreno de lo legal y lo ilegal, pero sí que es verdad que partidos políticos pueden dedicarse a crear algoritmos para estudiar las palabras o temas que se tocan, por ejemplo, en debates políticos y durante la marcha del debate poder enfocar hacia dónde pueden atacar a su rival. Entonces, yo creo que las compañías ahí no pecan de vender los datos. Por ejemplo, Facebook sí que pecó a la hora de venderlo a Google Analytics, pero tampoco hacen nada por impedir que mediante algoritmos se puedan acceder a esos datos. Entonces, ahí tenemos un cierto problema. Y en segundo lugar, quería preguntarte, por Amazon no veo clara la red que podría sucederse en Facebook, por ejemplo, y sí que veo una red, pero del estilo en que cuanto más clientes tengas, más puedes reducir tu beneficio y al final vender más que por el margen de beneficios por la rotación que se produce en esas ventas. A ver, con respecto a lo primero, por supuesto podemos pensar que los datos ya han dejado de ser un recurso exclusivo de estas grandes empresas y que por tanto cualquier partido y al final cualquier asociación pueda obtener o extraer información de todos los datos que de alguna manera se deriven del uso o que externalicen estas compañías. Pero si esto es así, y puede serlo, es decir, no tengo una postura clara al respecto, otros expertos habrá que lo puedan clarificar, pero si esto fuera así, fijaos que el primer argumento de por qué estas empresas son monopolios desaparece.
Es decir, si cualquiera puede acceder a los beneficios de estos datos a través de técnicas de Big Data para obtener información, por ejemplo, un partido político, cualquier otra empresa puede extraer información de ahí y, por tanto, los datos ya dejan de ser un recurso exclusivo de estas empresas que les confiera una ventaja competitiva que les permite ejercer poder de mercado. ¿Bien? Entonces estaríamos en otro escenario, estaríamos en un escenario donde los datos son tan públicos para todos que puede ser muy beneficioso por un lado. Es decir, el Big Data tiene beneficios extraordinarios a la hora de reducir costes de procesamiento de información y de, por tanto, es decir, es como un empresariado mucho más barato. Entonces la empresarialidad sabemos que tiene beneficios y aprovechar las potencialidades del Big Data permite desarrollar la empresarialidad a casi cualquiera que utilice estas técnicas de manera mucho más barata. Pero también tiene riesgos, claro, la empresarialidad política, digámoslo así, que es la empresarialidad de la represión y de la dominación, pues también se puede ejercer más eficazmente a través del Big Data. Bien, es un problema potencial, te lo reconozco, pero que si es un problema, entonces el argumento de que estas empresas son monopolios debido a esto ya no es sostenible. En cuanto a Amazon, como digo, es un caso típico, creo yo, de economías de escala por múltiples factores, entre ellos la rotación, es decir, que tengas una elevadísima rotación te permite reducir todos los costes fijos de manera muy clara. Aún así, no creo que sea una posición competitiva imbatible en caso de que lo haga mal. Claro, si estamos diciendo, no, es que Amazon lo vende todo tan sumamente barato y de tanta calidad y además no está restringiendo la oferta para subir precios relativamente, sino que está minimizando, pues ahí no hay nada que batir. Ahora, si Amazon empezara a ejercer poder de mercado, creo que hay suficiente capital en el mundo y suficientes tecnologías complementarias que permitirían disputar la posición de Amazon. Por ejemplo, imaginemos Facebook, Amazon. Es decir, unos supermercados o unos grandes almacenes Facebook, con toda la información que tiene Facebook, también es capaz de segmentar mucho la calidad de las búsquedas y Facebook tiene capital suficiente como para, si es verdaderamente rentable, aguantar hasta desarrollar unas ventajas competitivas en cuanto a economías de escala similares. Bien. Y luego también Amazon es dudoso que termine siendo los únicos grandes almacenes del mundo, es decir, sigue habiendo grandes almacenes online que son relativamente complementarios con Amazon, algunos de los cuales incluso pueden vender sus productos a través de Amazon, con lo cual eso permite también ir desarrollando un nicho de mercado que conforme vaya creciendo te permite reducir costes y disputar la posición, pero aún así, desde luego, la ventaja de Amazon creo que es más sólida que la de las otras empresas porque es una ventaja competitiva mucho más tradicional y es de las típicas que cuesta más debatir, pero que se han batido históricamente en el mercado, si es necesario, claro. Muchas gracias, Juan Ramón. Muy bien, muchas gracias a todos.